Muy bien. Pues bienvenidos todos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí otra vez. Y bueno, vamos a darle comienzo. ¿Están todos viendo como tal la presentación? Esa que dice bienvenidos. Sí, muy bien. Entonces, perfecto. Vamos a darle inicio. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, y seguramente si llegaron a esta pequeña videoconferencia, este intento de nuestras primeras videoconferencias, es porque seguía nuestra página, Faro Criminológico Forense. Como tal, somos un proyecto de consultoría. Estamos, como dicen por ahí, ¿no? En vías de desarrollo en criminología, criminalística y ciencias forenses. Nuestro objetivo principal es, pues al fin y al cabo, hacer diferentes tipos de proyectos. Uno de ellos es la capacitación. Y bueno, en cuestión de cursos, talleres, y pues ya espero que con el tiempo podamos conseguir un registro para poder, en los talleres que otorguemos, poder dar justamente aquel valor curricular, ¿no? Como todos, y pues les sea más útil a ustedes y sobre todo, pues que lo tomen. Entonces quiero agradecerles a ustedes por ser los primeros en tomar nuestro primer taller, ¿no? Justamente lo hacemos gratuito porque como, pues en primera es por promoción, es por lanzamiento y también considero que es importante ponerlo en gratuito porque es información que probablemente lo pudiéramos conseguir en internet o lo pudiéramos conseguir, como les había comentado, en alguna universidad, pero probablemente no nos extiendan esta información, no sea tan fácil que nos den realmente la información, solamente nos den algún tipo de panfleto donde diga, ok, ¿qué es criminología? ¿Dónde se supone que puedo trabajar? Y ya, ¿no? Y nos dan nuestro plan de estudios, nuestra tira de materias, y de ahí en fuera no sabemos realmente qué es cada cosa, entonces no sabemos si es lo que queremos estudiar. Actualmente me dedico a varias cosas, sin embargo, mi principal actividad actualmente es ser profesor, soy docente, catedrático en diferentes universidades, realmente ahorita nada más son dos, por esta cuestión de tiempos, ¿no? A veces es difícil unificar los tiempos y no quedar mal con ninguna de las instituciones, entonces vaya, si pudiera conseguir una tercera institución, pues estaría perfecto, pero hasta el momento no he podido. Y es un problema común que he visto con los chicos de primero, los de nuevo ingreso. Se meten a la carrera y yo les empiezo a hablar, básicamente, dependiendo qué materia me toque, si es criminología o criminalística, y a veces los chicos no consideran que es lo que ellos quieren estudiar. A veces también salen demasiado temprano porque no ven las posibilidades, o a veces realmente dicen, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta para nada y yo quiero la otra, ¿no? Me he topado igual con otras personas que o sea, sí les interesa esto, pero que realmente ellos querían llegar a ser médicos forenses o algo parecido, y entonces les digo, ok, eso sí, ya no te conviene estar aquí porque para medicina forense necesitas otro tipo de capacitación y especialidad. Aquí puedes llegar hasta cierto nivel de medicina forense, pero no vas a salir, no, con eso no se refiere a que vas a poder entrar a CEMEFO o a INCIFO o a donde se hagan justamente las necropsias en su estado y poder ser médico forense. No se puede con esta onda de criminología criminalística. Simplemente no te dejaría como tal la legalidad, ¿no? La ley, de acuerdo a las credenciales académicas que necesitas. Entonces vamos a darle comienzo justamente a este taller de orientación. Entonces es criminología lo que yo quiero estudiar, es justamente como se denomina nuestro pequeño taller el día de hoy. Se refiere a, ¿es criminología realmente lo que me apasiona o lo que me va a gustar o en eso me quiero llegar a dedicar? ¿O es probablemente otra ciencia que, si bien es cierto, va en conjunción, son conectadas con la criminología, pero no es criminología? Entonces es importante poder determinar esto. Entonces aquí llegamos justamente a la interrogante, ¿no? Criminalística, ciencias forenses y sus disciplinas, criminología, ciencias forenses y sus disciplinas, y derecho, leyes, jurisprudencias y diversos campos jurídicos. Les puse estas tres, les puse estas tres ciencias porque estas son las principales que se llegan a confundir. Si no se viene llegando a confundir, se cree que probablemente uno pueda hacer todos o uno pueda hacer más de lo que le corresponde. Entonces, es por eso que les puse estas tres. ¿Quieres estudiar criminología? ¿Quieres estudiar criminalística? ¿O quieres estudiar derecho? ¿No? Hace muchos años, no tantos, pero bueno, sí ya lleva sus años, cuando yo todavía era estudiante, empezaba a estudiar, más o menos por el año del 2011, ¿no? Ya estamos hablando de 7 años. eh, Aquí en el Distrito Federal, ya como tal, ahora Ciudad de México, ya se ofertaban diferentes carreras de criminología criminalística. Aquí en el Estado de México apenas se empezaban a ofertar algunas de criminología, y por muy poco tiempo. Eh, entonces, era un poquito complicado porque de hecho ya se ofertaba hace mucho tiempo, todos sabemos que la licenciatura en Derecho
es muy antigua en esa cuestión, o sea, lleva mucho tiempo que todos quieren ser licenciados en Derecho. Y antes, en una cierta época, era como que lo mejor del mundo, ¿no? Quien fuera licenciado en Derecho, eh, pues ya tenía como que todo asegurado. Y de acuerdo a, tenía como cierto tipo de monopolio. Por ejemplo, si en esos tiempos, si tú te metías a ver cómo estaban justamente los cargos públicos, casi todos eran licenciados en Derecho, licenciado de Derecho esto, licenciado de Derecho en aquello, y podían hacer básicamente de todo, les daban todo tipo de trabajos, les daban todo tipo de, como de credibilidad a su trabajo, ¿no? Aunque como tal quizás no fuera la persona indicada. Entonces, cuando yo entré, las personas de Derecho, los que estaban estudiando y sobre todo los profesores nos llegaban a decir es que no deberías de estudiar criminología porque de hecho para estudiar criminología primero se tiene que estudiar derecho, ¿no? Y esa era su principal cantaleta de todos los días, decir es que para que tú seas, o sea, para que tú puedas llegar a estudiar criminología, primero antes debiste de estudiar derecho, derecho, derecho. Y si no, entonces simplemente vas a salir mal, vas a ser un profesionista muy patético, vas a ser un profesionista que no sabe de leyes, vas a ser un profesionista que no va a estar preparado para lo que le viene en campo, para lo que le viene en su vida profesional, porque no estudiaste derecho. Entonces, pues era algo que nos llegaba constantemente, ¿no? En mis tiempos al menos. Ahorita pues ya se están aligerando esas cosas, ya hay como que una interdisciplinaridad. Ya se juntan, ya pueden trabajar juntos. Antes como que no, como que había esa mala sangre entre criminología y derecho. Entonces, pues obviamente pasó el tiempo y tú en lo que estudiabas criminología te dabas cuenta que realmente el derecho, si bien es cierto, lo tienes que saber, al menos el derecho penal y constitucional en esta cuestión, y garantías individuales o llamadas derechos humanos, sí tienes que saber de eso. Sin embargo, no tienes que ser especialista y mucho menos tenías que abordar la criminología como si fueras un abogado, un licenciado en derecho, perdón. ¿Por qué? Porque son dos ramas distintas y el modo de ver, el modo de enfoque era diferente. Entonces yo llegué a la conclusión de que si quieres ser licenciado en criminología, tienes que entrar desde cero como criminólogo. Eso sería como que lo mejor. A menos de que seas capaz, tú como licenciado en derecho, de cambiarte el chip, de cambiar el paradigma y ver las cosas desde otro enfoque. Sí se puede, yo he visto a varios lograrlo, ¿no? De hecho, tengo un profesor, o al menos todavía tengo contacto con un profesor, que él fue básicamente quien me dio las diferentes materias de criminalística, me dio bastantes, incluso también fue el quien me enseñó de derecho penal, fue el quien como que me abrió el campo en el mundo del derecho, ¿no? Y gracias a sus clases, pues la verdad puedo decir que yo como criminólogo sí me gusta el derecho penal. De hecho, me había metido a la maestría en derecho penal, pero pues, por una circunstancia no la terminé. Pero bueno, el derecho penal es extremadamente útil, a mi parecer. Y ese profesor, mientras él nos daba clase, él también estaba estudiando la misma licenciatura que nosotros. Obviamente iba en otro turno y un poquito más atrasado que nosotros, porque entró después. Pero ahora ya salió y él es un excelente licenciado en Derecho y también puedo decir que es un excelente licenciado en Criminología. ¿Por qué? Porque cuando habla de criminología no habla como un abogado, habla como un criminólogo y solamente se apoya en el derecho para como tal hacer sus propuestas en una cuestión, en un marco de política criminal. Pero nunca me habla de derecho y criminología, no los trata de juntar, simplemente se apoya uno de otro y eso es lo que yo digo, él pudo lograr cambiar el chip. Pero entonces habrá que ver entonces la diferencia. Criminalística, criminología y derecho. Aquí les puse como tal tres características de, por ejemplo, para la criminalística, aquí les puse ciencias forenses y sus disciplinas, porque si tú te metes a estudiar en la licenciatura en criminalística, lo más seguro es de que te empiecen a hablar de todas las ciencias forenses. Hoy en día se habla de que son interdisciplinarias y que una se apoya con otra. Habrá otras escuelas o otros autores, otros profesores que digan que la criminalística es quien acumula, es donde se encuentran agrupadas todas las demás ciencias forenses. Habrá personas que digan, no, sabes que esto simplemente es otra ciencia forense. Eso es una cuestión de perspectiva. El punto es de que si tú te vas a meter a criminalística, te tiene que gustar al menos física, química y biología. ¿Por qué? Porque vas a ver diferentes tipos de disciplinas científicas, o algunos otros dicen que son ciencias forenses, que tienen que ver o se sustentan con física, química y biología. Por ejemplo, me dicen, no, es que a mí no me gusta, no sé, una vez escuché a un chico que dijo, es que me metí en criminología porque no me gusta las matemáticas. Bueno, casi no vas a ver matemáticas, ¿no? Seguramente no vas a ver despejes, ni trigonometría, ni nada parecido, seguramente no. Pero en algún momento quizás si te metes, si tienes una materia de criminalística, sí vas a tener que verlo, porque, bueno, por ejemplo, a lo mejor estás viendo balística y vas a poder determinar el coeficiente de diferentes tipos de coeficientes, ¿no? En esa cuestión de trayectorias o de relaciones.
Seguramente lo vas a ver en hechos de tránsito terrestre, cuando hagas el coeficiente de fricción, de rodamiento, toda esta parte o sea, la parte física. También ves diferentes tipos de planteamientos o de leyes físicas en diferentes tipos de ciencias que vemos ahí. Por ejemplo, hematología, con el coeficiente de cohesión, ¿no? Hay otras cuestiones. Química y biología. Vaya, biología seguramente lo vas a ver en toda esta parte de química forense, o biología forense, o entomología forense. Y química también lo puedes ver en documentoscopía, y vaya, todo aquello que tenga que ver con reacciones químicas, que son muchas cosas, en cuestión de disciplinas, lo vas a ver en criminalística. Entonces, de ahí es que se derivan, por ejemplo, diferentes tipos de ciencias o disciplinas. Por ejemplo, ya hablé de unas, ¿no? Balística, criminalística de campo, criminalística de laboratorio, hematología forense, poligrafía forense, mm, genética forense, toda esta parte de biología, química forense, grafoscopía, documentoscopía, incendios explosivos, fotografía forense, ¿no? Entonces, y las que se salgan, ¿no? O sea, realmente son muchas, muchas, muchas disciplinas forenses que puedes ver en criminalística. Es decir, la criminalística se va a enfocar en hacer el estudio técnico y científico del lugar de investigación o del lugar que te estén como tal diciendo, este es el lugar en el que algo pasó, en el que algo sucedió, en algún hecho o fenómeno o circunstancia. Entonces, eso es lo que es criminalística. Ahora, criminología. Si tú te metes en la licenciatura en criminología, lo que vas a ver son ciencias forenses y sus disciplinas. Sin embargo, no son las mismas ciencias forenses que estas, aunque sí tienen relación unas con otras. ¿Por qué? Porque en criminología vas a dejar de lado todos estos tipos de ciencias exactas y vas a empezar a ver tipos de ciencias sociales. Es decir, la criminología se enfoca más a la biología. Cuando yo hablo de biología no me refiero a la misma biología de aquí, sino me refiero a la biología, por ejemplo, de endocrinología, neuroendocrinología, psicopatología, psiquiatría forense o medicina, ¿no? Pero cuando yo hablo de medicina me refiero a psicología y psiquiatría forense. Es decir, te vas a enfocar más en la psique de la persona regularmente, si es que de ahí lo tomas como nivel de interpretación, o lo puedes enfocar como cuáles son las causas y factores que llevaron a cierta persona o a las personas en general a realizar una conducta antisocial, ¿no? En esta cuestión un delito. ¿Por qué es que se lo llevan a cabo? ¿Cuáles son las circunstancias, los factores desencadenantes, predisponentes? Y ya empezamos a hablar de todo tipo de factores ya solamente de criminología. Y la criminología se va a apoyar de otras ciencias para poder obtener cierto tipo de información. ¿De qué ciencia se va a apoyar? Literalmente la criminología, de biología, de psicología y de sociología. Por eso aquí les puse biología, psicología y sociología. ¿Por qué? Porque también dice, hay tres como direcciones en cuestión de la criminología. A manera así general, obviamente, para ver cada una de estas ciencias, pues tendríamos que llevarnos muchísimo, muchísimo tiempo, tanto criminalística como criminología, y quizás nunca llegaríamos a acabar, ¿no? Porque obviamente salen nuevos tipos de ramas o nuevos tipos de avances. Por ejemplo, en biología me dicen, ok, si una persona tiene algún tipo de trastorno, ya hablo de trastorno médico, o sea, que su cuerpo no está funcionando bien, no su mente, sino su cuerpo, algún tipo de trastorno o disfunción, es decir, que sí funciona todo bien, pero en alguna otra parte está generando más neurotransmisores o sustancias químicas que están haciendo que actúe de cierta manera cuando no debería de actuar así, pero es por algo, ¿no? O algún tipo de problema tanto genético o congénito, ¿no? Que haga que actúe diferente debido a que su cuerpo es. Si me dicen, si una persona es mala por algún tipo de tumor, vamos a suponer, ¿no? Y realiza algún tipo de conducta antisocial o tiene algún tipo de conducta errática, que puede llegar a hacerle daño a la sociedad o le hizo daño a la sociedad, ¿sería su culpa? Pues realmente no sería su culpa, ¿no? O sea, sabemos que él realizó la conducta, pero no sería su culpa porque su cuerpo fue quien, como tal, creó las bases o creó la predisposición para que él pudiera ser esa persona. Entonces no podríamos hablar de que es por completamente culpable. Básicamente es como una víctima de su propio cuerpo. Habrá otra corriente que te dice que son las causas psicológicas las que conducen al individuo a realizar ese tipo de conductas. Y es cuando hablamos entonces de psicopatología criminal, de psicopatología, ¿no? Cuando me dicen, ok, los trastornos psicológicos que encontramos o diferentes tipos de corrientes psicológicas, depende de a qué tipo de escuela de psicología se suscriban, podemos determinar que cierta persona realiza esto porque a lo mejor es muy egocéntrico, porque tiene trastorno límite de personalidad, antisocial, eh, disociativo, disocial, porque algo pasó, ¿no? O simplemente en ese momento tuvo una emoción muy fuerte derivada del odio, ira o algún otro tipo de sentimiento.
Entonces me dice que es justamente por lo que se encuentra en la mente de la persona que realiza cierto tipo de conductas. Y después tenemos a la sociología, otra corriente de la adicción sociológica que me dice que las personas regularmente realizan las conductas antisociales debido al propio medio, debido a la sociedad, que la sociedad los condiciona, la sociedad hace que ellos delincan. En esta cuestión vamos a poner los clásicos problemas sociales que tenemos o factores. Por ejemplo, me dicen, según los sociólogos, que la pobreza, ¿no? La distribución no equitativa de los recursos es una razón por la que la gente llega a delinquir, ¿no? Otra podrá ser la mala educación o la no educación de las personas, otra podrá ser la falta de recursos económicos o de recursos o bienes materiales. Es decir, que no pueden vivir decorosamente porque en alguna población pues ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen luz, ¿no? Y es lo que ellos conocen para ir sobreviviendo. Entonces me dice, en la sociología, que son esas causas macro. ¿A qué me refiero? Que son no solamente es una persona, sino que son muchas personas, y la sociología estudia básicamente a la conducta antisocial desde un punto de vista completamente sociológico, es decir, desde muchas personas. Y es ahí donde se apoya básicamente de la estadística, la demografía, la etnografía, para poder hacer estadísticas criminales y poder determinar por qué, a lo mejor, vamos a suponer, yo ahorita me radico por el Estado de México. ¿Por qué a lo mejor el municipio de Catepec, que aquí en México es un estado, una colonia, un municipio, perdón, un municipio donde realmente ha habido o siempre ha habido un alto índice de ciertos tipos de delitos? Y por ejemplo, en otro pequeño estado, en otra colonia o otro municipio, ¿por qué es que no es ahí el delito normal? ¿Por qué es que ahí el delito no es tan frecuente como en el municipio de Catepec? Ah, pues habrá que estudiar cómo es la sociedad de Catepec y cómo es la sociedad de Tecámac y todos sus factores que eso conduce, ¿no? Entonces, básicamente de aquí es esto. Y la criminología, aguas, me refiero a que hay diferentes tipos de direcciones cuando digo que hay ciertos criminólogos que le ponen más atención o ellos tratan de explicar todo desde el punto de vista biológico, psicológico, social. Pero el criminólogo, él tiene que abordar los tres niveles, los tres direcciones. Él dice, ok, el crimen es multifactorial. Y viene con esas tres. Me dice, puede ser tanto biológico, psicológico, sociológico, una de las tres, dos de las tres o tres de las tres, es decir, todo en conjunto. Y por último tenemos la de derecho. Derecho me habla de leyes. Leyes que son básicamente todas las que como tal realizan un cierto tipo de pauta en la sociedad para que todos nos llevemos de una manera armónica. Son las que como tal ponen orden, ¿no? Y armonía. Las jurisprudencias que no llegan a ser leyes, pero que se están hablando. Es como cuando hay varias leyes y viene un problema nuevo, un problema legal nuevo. Entonces, antes de hacerlo ley como tal, hay un grupo de especialistas que empiezan a hablar de ese tema de manera académica, en congresos, en simposios, en conferencias, y empiezan a ellos realizar jurisprudencias que hay que tomar en cuenta, pero que hasta el momento no son leyes, pero que son como, yo diría que son como los inicios de cierto tipo de ley, ¿no? Por ejemplo, antes de que aquí se instalara el feminicidio, seguramente había ya jurisprudencias que decían, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de cierto tipo penal especial para cuando maten a mujeres, cuando haya homicidios de mujeres, por razón de serlo, ¿no? Por esa parte de odio de género. Entonces, antes hubo jurisprudencias y después pasó a ser una ley. Entonces, es importante también checar las jurisprudencias porque esas básicamente nos dicen qué problema nuevo está quejando a la sociedad y que hay que ponerle atención. Y los diversos campos jurídicos. Obviamente ya sabemos que aquí, para nosotros, criminólogos o criminalistas, nos interesa más el derecho penal y el derecho constitucional, derivado que obviamente el derecho constitucional pues nos da un marco de referencia desde la Constitución, algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Y el derecho penal porque es regularmente a lo que nos constreñimos, ¿no? Los delitos, regularmente. Sin embargo, obviamente el derecho se enfoca a todas sus ramas de derecho. El civil, el mercantil, el agrario, el internacional y todos los tipos de derechos que se vengan, ¿no? Entonces es importante poder determinar qué es lo que quieres hacer tú. Si estudiar como tal el lugar de investigación de una manera técnico-científica, derivado de no importa qué tipo de disciplina o ciencia te quieras enfocar. El otro, estudiar como tal el crimen, pero en cuestión de sus causas, sus factores, la persona que realizó el crimen o el grupo de personas que realizan el crimen en cuestión de la criminología, o el derecho, ¿no? Aquellas leyes y normas que nos dicen no puedes hacer esto y si lo haces eres acreedor a una pena y qué es legal, qué conductas son legales y qué conductas no son legales y qué pueden hacer las instituciones en un marco de referencia legal, es decir, cómo mantener el Estado de Derecho. Entonces, si se dan cuenta, aunque pareciera es decir, sí tienen conexión las tres,
pero no es lo mismo. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres estudiar Derecho, estaría muy mal que te metieras a estudiar Criminología o Criminalística, o al contrario, si quieres estudiar Criminología, estaría mal que te metieras a Derecho. La problemática por la que seguramente ustedes se metieron aquí en este pequeño taller de orientación, es porque ustedes no están muy bien seguros o tienen seguramente algún tipo de estas interrogantes. ¿Qué estudiaré y cuál será mi profesión en un futuro? Es importante determinar qué estudiaremos cuando estamos en la prepa. Regularmente hay personas que desde más antes se dan cuenta. Hay como un problema, ¿no? Estamos en la prepa, al menos a mí me pasó así, y te das cuenta que muchos de tus compañeritos ya saben qué es lo que quieren hacer en su futuro, o al menos creen saberlo, y unos ya empiezan a buscar desde antes universidades, están viendo convocatorias, están viendo qué van a estudiar, qué licenciatura les conviene más. Habrá unos que toman decisiones muy atrasadas, es decir, unas decisiones muy pensadas, perdón. Es decir, lo pensaron hace mucho tiempo y dicen, sí, yo quiero estudiar esto. Y otras personas que en el momento, ¿no? Ya falta 1 o 2 meses y dicen, pues a ver qué estudio. Es bueno tratar de tomarse su tiempo para ver qué vamos a poder estudiar, porque recordemos que regularmente lo que vamos a estudiar es aquello que nos va a dar de comer, aquello en lo que vamos a hacer diario, aquello en lo que quizás podamos ir subiendo profesionalmente. Y es algo que te tiene que gustar, ¿no? Es cuando dicen, escoge algo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. Ok. Entonces, ¿qué estudiaré y cuál será mi profesión en un futuro? Así que sería, ¿qué estudiaré? ¿Estudiaré Derecho? ¿Estudiaré Medicina? ¿Estudiaré Criminología o estudiaré Criminalística? O puedo estudiar a lo mejor hasta otra licenciatura, ¿no? Que tenga que ver con. Depende. Lo que me interesa es la criminología, la criminalística o el derecho. Es justamente lo que estábamos comentando hace rato. ¿Qué es lo que a mí me interesa al fin y al cabo? Es decir, y para saber lo que nos interesa es, ¿tenemos la idea correcta en qué es cada una? ¿O nos estamos confundiendo? O nos quieren confundir, ¿no? ¿Cómo puedo elegir una universidad? Aquí es importante, ok, una vez que determine qué quiero estudiar, criminología, criminalística o derecho, hay que ver dónde puedo escoger una universidad, en dónde. He conocido casos muy desgraciados, ¿no? Muy desagradables, en los cuales los chicos pues ya saben que quieren estudiar, se meten las personas a una universidad y resulta que pasan 3 años, ¿no? O pasan el tiempo que sea, desgraciadamente si pasan los 3 años, regularmente es lo que dura una licenciatura, a veces puede durar un poquito más. Y ya cuando empiezan a hacer su trámite de titulación y eso, resulta que en la Dirección General de Profesiones les dicen que esa universidad no está registrada o que no tiene REBOE o alguna otra cosa, ¿no? ¿Y qué creen? ¡Pum! Pues es lo malo porque ellos ya pasaron 3 años pues, quemándose las pestañas, echándole ganas, bien o mal, no sé cómo haya sido su formación de esas personas, pero ya le habían logrado su culminación, ya habían terminado la licenciatura. Y resulta que no, ¿no? Que todo el dinero, si es que llegaron a pagar dinero, que regularmente son universidades públicas, privadas, perdón, este, pues ya se fue al bote de la basura porque ya no van a poder, ¿no? Hace poquito me enteré de una chica, no estaba estudiando ninguna de estas 3 licenciaturas, pero le pasó a ella en una universidad, pues no tan lejos de aquí, y ahora está estudiando otra, en una universidad pública. No me refiero a que todas las universidades públicas sean buenas y las privadas malas, no. De hecho, yo soy egresado de una universidad privada. A lo que me refiero es que hay que verificar que esa universidad privada sea la que está ofertando de manera completamente legal y óptima la licenciatura que tú quieres estudiar. A veces, algunas universidades se avientan tan rápido a ofertar las licenciaturas que aún no tienen ni siquiera el REBOE, o no tienen el material necesario o algo parecido, o no tienen ni siquiera los profesores necesarios. Entonces se complica, ¿no? Porque las personas que están estudiando ahí, pues ya están teniendo deficiencias. Después, ¿qué veré en una carrera de criminología y criminalística? Regularmente, ¿qué es lo que se ve? Si es que yo tomo una licenciatura en criminología, una licenciatura en criminalística o tomo una licenciatura en criminología y criminalística. ¿Qué es lo que veré al fin y al cabo, no? O básicamente, ¿cuáles van a ser los ejes de mi educación? ¿De qué puede estar compuesta la tira de materias? Y al final de los 3 años o del tiempo que dure, ¿cómo voy a salir yo? ¿Qué tan bien parado voy a salir? ¿Con cuántos conocimientos voy a poder ejercer cierto tipo de licenciatura? ¿O qué me ofrecen después de? Eso es importante poder determinar.